Bueno, buen día, profesor. Hoy quisiera hablar o hacer como esta pequeña charla sobre ecos de la Guerra Fría, mismos riesgos, nuevas arenas. Para iniciar, quiero dar una pequeña apertura, y es que en la historia de las relaciones internacionales, la seguridad internacional ha sido una de las preocupaciones más constantes. Tucídides, un historiador de la Grecia clásica, formuló una idea que hoy sigue teniendo vigencia. Cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una potencia ya establecida, la guerra se vuelve casi inevitable. Esta situación se conoce entonces hoy como la trampa de Tucídides. Entonces me parece muy interesante porque hoy esa tensión se refleja en la relación entre China como potencia emergente y por un lado tenemos a Estados Unidos como potencia hegemónica. Pero la gran pregunta es, ¿estamos condenados a repetir la historia o hay alternativas para garantizar la paz? Antes de iniciar con la primera pregunta, yo quiero presentarles una imagen y es la siguiente. ¿Sí? Como podemos ver aquí, lo que quiero dar a conocer es un casco roto, es el que vemos aquí abajo, aludiendo a Tucídides frente a dos sombras gigantes que se miran desafiantes. Tenemos aquí a China y a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿se repetirá la trampa de Tucídides? Bueno, desde el realismo, la respuesta parece obvia. Sí. Los realistas creen que el sistema internacional está basado en la competencia y la lucha por el poder. Y los hechos parecen confirmar esa visión. La competencia tecnológica en inteligencia artificial, la carrera armamentista en el Indo-Pacífico y las tensiones en Taiwán son pruebas de ello. Sin embargo, si lo vemos por la óptica del liberalismo, podemos argumentar lo contrario. ¿Por qué? Porque el liberalismo cree en la capacidad de los estados para cooperar, para dialogar. ¿A través de qué? De instituciones y normas internacionales. Hoy hay una interdependencia económica entre China y Estados Unidos muy profunda. Por un lado, China es uno de los principales acreedores de deuda estadounidense y al mismo tiempo depende del mercado norteamericano para sus exportaciones. Esa red de dependencia mutua hace que un conflicto militar abierto sea demasiado costoso para ambos, ¿no? En otras palabras, aunque la trampa está allí, la diplomacia, el comercio y la cooperación internacional son mecanismos que pueden evitar que caigamos en ella. Segunda pregunta. Voy a presentarles acá esta imagen. ¿Sí? Como podemos ver aquí tenemos dos botones gigantes a punto de ser presionados por dos manos, pero congelados por un reloj de arena. Y la segunda pregunta va en, ¿puede la disuasión nuclear funcionar? Bueno, la teoría dice que sí. Cuando dos potencias poseen armas nucleares, ninguna se atreve a usarlas por miedo a la destrucción mutua. Ese fue el caso de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde el terror, ese miedo nuclear evitó la confrontación directa. En el presente, en la actualidad, tanto Estados Unidos como China comprenden los costos catastróficos de un enfrentamiento nuclear y eso fortalece precisamente la disuasión. Sin embargo, debemos ser críticos. La disuasión nuclear no evita conflictos indirectos como ciberataques, guerras comerciales o disputas territoriales en el mar del sur de China. Desde el liberalismo, la clave no está solo
en el miedo a la destrucción, sino en los acuerdos multilaterales, tratados como el no proliferación nuclear o foros regionales que promuevan la transparencia y el control de armas. La seguridad internacional no debe depender del miedo, sino de la cooperación. Ahora vamos para nuestra última pregunta. Y tenemos aquí dos personajes. Tenemos por un lado un dragón que representa a China y un águila que representa a Estados Unidos frente a un puente roto. Pero si ustedes revisan alrededor hay figuras humanas reconstruyendo el puente. Esto tendría referencia a la cooperación internacional, representa la cooperación internacional. Y la pregunta es, ¿pueden el equilibrio de poder o la multipolaridad mantener la paz? Bueno, el realismo afirma que el equilibrio de poder es una garantía de estabilidad. Si una potencia se vuelve demasiado fuerte, otras forman alianzas para contenerla. Hoy lo vemos con la estrategia de Estados Unidos en Asia, reforzando alianzas con Japón, India y Australia. Por otra parte, la multipolaridad implica que varios actores globales compartan el poder, reduciendo la hegemonía de uno solo, ¿sí? La Unión Europea, la India o incluso bloques como ASEAN actúan como moderadores en el sistema internacional. Desde el liberalismo, esta multipolaridad puede ser beneficiosa si está acompañada por instituciones y comercio. Cuando las potencias están unidas por tratados, inversión y cadenas de suministro, tienen más incentivos para cooperar que para luchar. En este sentido, la multipolaridad puede ser un escenario de paz, siempre que vaya de la mano con un marco institucional sólido. Y ya para terminar, dando cierre, después de toda esta carreta que les eché, entonces dirán, ¿qué nos dice todo esto? La trampa de tus ideas no es un destino inevitable, sino un desafío que debemos enfrentar con inteligencia política y cooperación. Si prevalece la lógica del poder, el riesgo de confrontación es real. Pero si apostamos por la lógica del liberalismo, la interdependencia, las instituciones y la diplomacia, aún es posible evitar la guerra y construir un orden internacional más estable. La historia no está escrita, dependencia de las decisiones que tomemos hoy. Muchas gracias.